Las expresiones en el siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Y ahora con ustedes, el programa Acercándonos Humildemente a la Biblia con el profesor Manuel Ramos. Dios le bendiga a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida, 90.5 FM y 1400 AM. Este es su programa Acercándose Humildemente a la Biblia, que todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Es un programa, ¿verdad?, totalmente educativo, donde estamos prácticamente dando temas de educación cristiana, exégesis, estudios bíblicos, historia, teología. Es como si fuera, ¿verdad?, un salón de clase, ¿verdad?, en la academia, para que sea de edificación, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero antes de seguir, vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das para estar nuevamente estudiando tu palabra. Bendice a los hermanos que van a estar escuchando, que podamos recibir de estas enseñanzas de tu palabra, que podamos ser edificados. Señor, ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, en obra, en nuestra vida como cristianos y como iglesia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 Señor. Así que tenemos un nuevo tema en la tarde de hoy. Vamos a estar analizando dos pasajes bíblicos que son, ¿verdad?, de gran importancia para nosotros como iglesia, ¿no? Y prácticamente cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, pues tenemos que, ¿verdad?, lo que siempre hemos dicho, ¿no?, acercarnos con humildad, ¿verdad?, reconociendo que es palabra de Dios y que esa palabra de Dios nos habla. Pero tenemos que acercarnos con humildad en el sentido de que no podemos poner nuestras ideas, nuestras filosofías, nuestra interpretación, sino que el texto es el que va a hablar, ¿verdad? El texto es el que va a hablar. Y eso es bien, bien importante, ¿no?, que lo entendamos y lo comprendamos. Porque si no, vamos a estar añadiendo al texto prácticamente nuestras ideas, nuestras interpretaciones, y eso no sería exégesis, eso sería exégesis, que es todo lo contrario. Nosotros no mandamos al texto, el texto es el que nos habla a nosotros. Nuestra actitud debe ser, ¿verdad?, ponernos en una posición de humildad. Por eso este programa se llama así, ¿verdad?, Acercándonos Humildemente a la Biblia. Una posición de humildad para poder abrir nuestros oídos, abrir nuestros corazones, y entonces, ¿verdad?, recibir, ¿verdad?, la palabra del Señor. Eso es bien importante. Y prácticamente cuando nosotros hacemos eso, pues estamos dándole espacio, ¿verdad?, al texto bíblico, para que el texto bíblico nos hable. Y prácticamente es algo que es sumamente importante para nosotros hacerlo. Vamos a estar analizando Mateo 18 del 1 al 5 y también Mateo 13:15. Son dos pasajes, ¿verdad?, pero son el mismo tema, ¿no? Que tiene que ver con el niño, ¿no? ¿Por qué de los niños es el reino de los cielos? ¿Verdad? Ese es el tema. ¿Por qué de los niños es el reino de los cielos? Una especie de pregunta, ¿no? Así que para contestar esto, vamos a leer esos dos pasajes. Mateo 18, del 1 al 5, vamos a leerlo en la versión Reina Valera 2020, que es la última que ha salido. Dice: en aquella ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron quién es el mayor en el reino de los cielos. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. El mayor en el reino de los cielos será aquel que se humille como este niño. Y el verso 5: y cualquiera que reciba en mi nombre
a un niño como este, a mí me recibe, ¿verdad? Y ese fue Mateo 18, del 1 al 5. Mateo 18, del 1 al 5. Vamos a leer ahora Mateo 19, ¿verdad? Un capítulo posterior al 18. Verso del 13 al 15. Verso del 13 al 15. Que dice: en cierta ocasión le presentaron a unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los niños es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Ok? Esos son los dos pasajes, ¿verdad?, que tienen que ver con este tema. Mateo 18, del 1 al 5, y Mateo 19, del 13 al 15. Del 13 al 15. La enseñanza sobre los niños, ¿verdad?, que están en estos dos pasajes, también lo vemos en otros pasajes de los evangelios, como lo es Marcos 10, del 13 al 16, Lucas 18, 15 al 17. Este pasaje de Mateo 19, del 13 al 15, muchos padres, ¿verdad?, era algo normal, algo, ¿verdad? En este caso estamos tratando de observar el contexto sociológico y cultural, ¿no? Muchos padres traían a sus niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase por ellos. Esto lo hacían también con otros líderes religiosos, ¿verdad?, que ellos entendían que eran personas que eran gente importante de la religión judía, que eran gente, ¿verdad?, que se veía que eran hombres de Dios, y traían a sus niños para que los bendijesen. Pero, ¿verdad?, hay un pero ahí. Los discípulos pensaban que hacían perder el tiempo a Jesús. Estamos especulando un poco, pero el ambiente del pasaje bíblico, pues como que da a indicar un poco esa parte, ¿no? Algo les molestó a los discípulos y quiso como que tratar de que no le cogieran tiempo a Jesús. Por ello empezaron a reprender a los que traían a sus niños. Qué tremendo, ¿verdad? Que como uno lo mira así y dice: Dios mío, pero estos discípulos, qué mala visión tenían. Pero eso tiene su explicación, ¿no? Aparentemente los discípulos habían olvidado lo que Jesús les había dicho antes acerca del valor de los niños y lo serio que era ponerles el tropiezo. Claro, el texto bíblico menciona ciertos pasajes, ¿verdad?, que mencionan a los niños, y ese término niño, ¿verdad?, pues se puede dirigir, ¿verdad?, hasta ciertos ángulos, ¿no? No solamente el niño de corta edad, sino también aquel que está empezando en este caso, ¿verdad?, empezando en el evangelio, ¿verdad?, que todavía no tiene experiencia, está comenzando los caminos del Señor. Pues también el texto bíblico se refiere a ellos también como niños. Aquí tenemos una pregunta muy reveladora, seguida de una respuesta también muy reveladora. Los discípulos le preguntaron a Jesús quién era el más grande en el reino de los cielos. Ahora estamos en Mateo 18, del 1 al 5, ¿verdad?, que leímos al principio. Que dice: y en aquella ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús tomó un chico, un niño, y dijo que a menos que ellos se volvieran y llegaran a ser como ese niño, no entrarían en el reino de ninguna manera. La pregunta de los discípulos era: ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? La pregunta de los discípulos no tenía que ver nada con los niños, pero la respuesta de Jesús utilizó la comparación
de un niño con lo que significa ser grande en el reino de los cielos. El mismo hecho de que hicieran esa pregunta mostraba que no tenían ni idea de lo que era el reino de los cielos. ¿Qué tenían en la mente ellos? Bueno, pasa en otros pasajes bíblicos. Cuando los discípulos hacen preguntas, es porque tienen cierta información. No hacen preguntas por hacer preguntas. Tienen cierta información, quieren clarificar, quieren quizás que Jesús les confirme, como hacemos muchos de nosotros, que queremos que la palabra nos confirme, en vez de buscar realmente lo que es la verdad bíblica o la verdad de Dios. Y cuando uno observa el contexto histórico judío, pues entonces el conocimiento que tenían los discípulos era el conocimiento que habían obtenido tanto de la ley, o sea, la Torá, como de la literatura rabínica, o sea, en este caso, las enseñanzas de los rabinos de aquella época. Y muchos de ellos así hablaban del reino de los cielos. Ese no es un término nuevo en la época de Jesús, ya ese término se utilizaba, ¿no? Así que la pregunta viene por esa línea. Pero Jesús utiliza esa comparación del niño para mostrarles a ellos realmente quién es más grande en el reino de los cielos. Y el mismo hecho de que hicieran esta pregunta, pues prácticamente puede que tuvieran, ¿verdad?, cierta información de lo que era el reino de los cielos y querían saber cómo ellos podían ser grandes en ese contexto de reino de los cielos. Y como muchos comentaristas hablan, pues quizás en la mente de los discípulos estaba el término reino de los cielos más concentrado en la definición terrenal de lo que es un gobierno, ¿verdad? Un rey, sus súbditos. En ese reino donde Dios es el rey y nosotros somos los súbditos, quienes son mayores en ese sistema de gobierno que se llama reino de los cielos. Así que esa debe ser la mentalidad de los discípulos. Jesús dijo, a menos que os volváis, estaba advirtiéndoles que iban en un sentido totalmente equivocado. Si usted observa esas palabras ahí, a menos que volváis, ¿verdad?, prácticamente está Jesús revelando a nosotros los lectores y a ellos que estaban en mal camino, porque tienen que volverse, a menos que volváis, o sea que tenían un camino incorrecto. Si yo tengo un camino incorrecto, en vez de ir para la derecha, fui para la izquierda, pero el camino correcto era para la derecha, pues entonces aplica muy bien el término, tienes que volverte, o sea, tienes que devolverte porque te metiste por donde no era. Y es precisamente lo que hace Jesús. A menos que volváis, estaba advirtiéndoles que iban en un sentido equivocado, alejándose en lugar de acercarse al reino de los cielos. Parece algo irónico, ¿verdad? Los discípulos quieren acercarse a lo que es conocer lo que es el reino de los cielos. Quieren conocer quién es más grande en el reino de los cielos para ellos esforzarse y ser grande en el reino de los cielos. Pero ya por la pregunta, Jesús les declara que iban por el camino incorrecto. Estaban, en vez de acercarse al reino de los cielos, se estaban alejando del reino de los cielos. A menos que os volváis, dice Jesús, ¿verdad?, se estaban alejando en lugar de acercarse al reino de los cielos. Podemos observar que ser ciudadano del reino quiere decir olvidarse completamente de uno mismo, borrar el yo, consumir el yo en una vida que se propone, ¿verdad?, practicar el servicio, no el poder. Así que ya con simplemente Jesús comparar el niño con el más grande en el reino de los cielos, ya está Jesús definiendo realmente quién es grande en el reino de los cielos. Pero las características de un niño para la mente humana no son similares a una persona que es grande en el reino. Son totalmente contrarias.
mientras nos consideremos una persona como la cosa más importante del mundo, estamos de espalda al reino. Si queremos alcanzar el reino, debemos darnos la vuelta y encaminarnos en sentido opuesto. Eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que nosotros reflexionar sobre esto. Jesús tomó a un niño, según una tradición, según, ¿verdad?, hay diferentes tradiciones que tratan de contestar quién era este niño, porque sí hay varias tradiciones que contestan quién fue este niño, ¿verdad? El texto bíblico no lo dice, pero hay tradiciones que sí lo mencionan. Y hay una tradición que dice que este niño era Ignacio de Antioquía, que llegaría a ser una gran figura de la iglesia, un gran escritor y finalmente un mártir de Cristo. Ignacio de Antioquía fue una persona importante, ¿verdad? Y murió por Cristo. Nació para la década del 30. Por eso es que se menciona que la tradición, ¿verdad?, afirma de que puede ser él. Ignacio recibió el apodo de Teóforos, que quiere decir llevado por Dios. Y la tradición desarrolló la idea de que había sido porque Jesús le había llevado en brazos o puestos sobre sus rodillas. Si esto fue así, ¿verdad?, qué gran privilegio tuvo Ignacio. Otra tradición menciona que el que hizo la pregunta, que está en Mateo 18:1, fuera el mismo Pedro, ¿verdad?, y que fuera su hijo el que Jesús tomó y puso en medio, porque sabemos que Pedro estaba casado. Mateo 8:14, 1 Corintios 9:5. Eso es otra tradición, que dice que el niño era el hijo de Pedro. Así que Jesús dijo que en un niño vemos las cualidades que deben caracterizar a los del reino. Eso es importante lo que Jesús va a establecer aquí. No lo dice en forma explícita, pero ya de poner al niño como ejemplo, como modelo, y que bueno, ¿verdad?, que fuera así, ¿no? Jesús siempre cogía lo insignificante para darle valor, ¿verdad? Porque en aquella época y todavía en muchas culturas, los niños no tienen mucho valor en la sociedad. Y en aquella época del primer siglo también era así. Así que Jesús está cogiendo un niño que no tenía mucho valor en la sociedad y lo está comparando como aquel que es grande en el reino de los cielos. Un niño tiene muchas cualidades encantadoras, y esto prácticamente no es algo que podamos decir así en forma de que imaginarnos, ¿no? O simplemente en el ejercicio de observación, aunque también es un buen ejercicio. Pero esto está, ¿verdad?, explicado por muchos profesionales, psicólogos, que hablan de las cualidades de un niño. Y un niño tiene muchas cualidades encantadoras. La capacidad, que es una de ellas, de maravillarse hasta que llega a dar por sentada la maravilla del mundo. Se impresiona, ¿verdad?, se maravilla de las cosas. Hasta que coge madurez, coge experiencia y se da cuenta, mira, que esas cosas pues son normales en el mundo. Pero cuando las mira por primera vez, se maravilla, ¿verdad? Se maravilla de las cosas. También tiene la capacidad de perdonar y olvidar. Hasta cuando los mayores y aún sus padres le tratan injustamente. Así que ya estamos mencionando cualidades importantes que tiene un niño, y que posiblemente Jesús estaría pensando en esto cuando dijo hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos, o hay que ser un niño para significar de que esa persona es grande en el reino de los cielos. Como sucede con tanta frecuencia, la inocencia lleva consigo que un niño no tiene más que aprender y no que desaprender, solo que hacer, no que deshacer. O sea que la inocencia de un niño que lleva, ¿verdad?, que es la parte que abunda mucho al niño, la inocencia,
lo pone como un ser humano que realmente tiene mucho que aprender y poco que desaprender. A diferencia de los adultos que ya tienen un conocimiento de muchos temas y por experiencia o por investigación, y cuando empiezan a estudiar la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, tienen a veces que desaprender lo que tienen en su mente para aprender la palabra poderosa del Señor. Un niño no pasa por eso, porque un niño no tiene que desaprender porque no sabe, es inocente. Así que tiene todo el espacio en su cerebro, en su corazón, para absorber las verdades de Dios, para aprender todo. Sin duda Jesús estaba pensando en estas cosas, pero con ser tan maravillosas no eran las principales quizá en su mente. Podemos mencionar otras capacidades también que pueden haber incluido en esa gran comparación que hace Jesús utilizando al niño. El niño tiene 3 grandes cualidades que le hace el más grande en el reino de los cielos. Número 1, lo primero y principal es la cualidad que es la clave de todo el pasaje, la humildad del niño. Esa sería una característica principal de los niños, la humildad. Un niño no quiere pretender, más bien prefiere pasar inadvertido. No es como el adulto que quiere protagonismo y mira, aquí estoy, escúchenme. El niño no desea ser prominente, prefiere más bien quedar en la sombra. Solo cuando ya va creciendo y empieza a iniciarse en un mundo competitivo, con su lucha feroz y competencia por premios, primeros lugares, es cuando deja atrás su humildad instintiva. Así que un niño instintivamente es humilde. Una característica nata del niño. Así que esta sería como la principal cualidad del niño y la razón por qué Jesús lo toma como comparación de la persona que es grande en el reino de los cielos. Número 2, aparte de la humildad, tenemos también la dependencia del niño. Para el niño, un estado de dependencia es completamente natural. Es algo también innato, natural. Nunca cree que puede enfrentarse solo en la vida. Está contento con ser totalmente dependiente de los que le quieren y cuidan. El niño está contento con eso. No se queja. Está contento con que lo cuiden. Y su vida se va desarrollando a esa mentalidad, dependiendo de los demás. Si aceptáramos el hecho de nuestra dependencia de Dios, entrarían en nuestras vidas una nueva fuerza y una nueva paz. Pero nosotros los adultos a veces carecemos de eso. Tenemos que luchar para depender de Dios. Porque creemos que lo podemos hacer, que ciertas cosas las podemos hacer. Que ciertas cosas no necesitamos ayuda de nadie. Yo mejor lo hago así porque tengo experiencia, porque tengo el conocimiento. El niño no es así. El niño goza de su dependencia. Número 3 está la confianza del niño. El niño es instintivamente dependiente e instintivamente también un ser que confía. En este caso, ¿en quién confía el niño? En sus padres, para la provisión de sus necesidades. Para la provisión de sus necesidades. El niño de pequeño sabe que si le viene la señal de hambre, pues hace esto, llora y él confía de que los padres los van a alimentar. Cuando éramos niños no podíamos comprar nuestros alimentos,
ni tampoco podíamos comprar nuestra ropa, ni siquiera mantener nuestras cosas. Sin embargo, nunca dudábamos de que podríamos vestirnos y alimentarnos, y que encontraríamos protección y calor y comodidad esperándonos cuando volviéramos a casa. Es una confianza total. Si el niño está en la escuela, se le rompió el pantalón, el niño confía plenamente de que sus padres lo va a arreglar el problema. O te cose el pantalón o te compra otro pantalón, pero el niño no sabe que sus padres lo van a arreglar. Confía plenamente en eso. Cuando éramos niños y cuando salíamos de viaje sin dinero, ¿verdad? Porque los niños no tienen dinero. Salíamos de viaje sin dinero para pagar, sin la remota idea de que cómo llegaríamos a nuestro destino. Y sin embargo, nunca se nos ocurría dudar de que nuestros padres nos llevaran y nos trajeron de vuelta a salvo. Cuando yo era niño nos llevaban hacían como que, ¿verdad?, pasadías familiares, nos montaban una guagua y para ahí a una vueltita. Y yo confiaba de que me llevaban y que me traían. Y confiaba de que cuando venía el hambre me iban a dar comida. Yo nunca dudé de eso, ningún niño duda de eso. Confía plenamente en sus padres. Así que la humildad del niño es el ejemplo del comportamiento del cristiano con sus semejantes. Y la dependencia y la confianza del niño son también el ejemplo de la actitud del cristiano para con Dios. Para con Dios. Vamos a estar leyendo Mateo 9 ahora, del 13 al 15. Perdón, Mateo 19, que es el otro pasaje, ¿verdad?, que leímos. Pero antes vamos a recordar que si algún hermano o hermana, ¿verdad?, nos sintonizó después de las 5, usted está escuchando Acercándonos Humildemente a la Biblia, un programa educativo, completamente educativo, que son todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y también, si aparte de escucharnos por radio, nos puede escuchar por la plataforma de Facebook de Radio Vida, ¿verdad? Y ahí nos puede escuchar, nos puede ver. Y en la parte de comentarios, ¿verdad?, pues nos puede escribir, nos puede saludar, hacer algún tipo de pregunta que posteriormente podamos trabajar. Y también, si usted lo desea, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, donde ahí ponemos estos programas en ese canal de YouTube, y nos puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana. Si usted quiere, se puede suscribir y ahí le avisa, ¿verdad?, cuando subamos un video. Estamos analizando el tema, ¿verdad?, porque de los niños es el reino de los cielos, usando los pasajes de Mateo del capítulo 18 y capítulo 19. Ya nos acercamos bastante, ¿verdad?, al capítulo 18. Vamos a leer ahora Mateo 19, 13 al 15. Y vamos a leerlo, ¿verdad?, en esta versión Reina Valera 2020. Dice: en cierta ocasión le presentaron a unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los niños es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esa escena, ¿verdad? A mí me hubiera gustado, me encantaría ver esa escena, ¿no?, cuando eso sucede, ¿verdad? Como la reacción de Jesús, la reacción de los discípulos, la reacción de los padres de estos niños. Estos niños estaban ahí solos. Por eso podemos empezar diciendo que todos los personajes de esta narrativa de Mateo 19, del 13 al 15, resaltan con claridad, aunque este pasaje no ocupa más que 3 versículos. Es como una narrativa corta, pero que a la misma vez dice mucho. Una de las formas de conocer bien esta narrativa, como podemos hacer en otras narrativas bíblicas, es observar los personajes. Y a pesar de que es una narrativa corta, tiene varios personajes. Número 1, tenemos a los que trajeron a los niños. No da el detalle, no dice quiénes son,
pero es bastante lógico que fueran sus padres, especialmente sus madres. Así que esa es la número uno, ¿no? Tenemos a los que trajeron a los niños. Sin duda serían sus madres, las madres de estos niños, ¿verdad? Eso es bastante lógico. Los niños no estaban allí solos, estaban con sus padres. Y casi siempre las madres, ¿verdad? La parte femenina, las madres, eran los que llevaban a los niños, ¿verdad? A estos lugares. No nos sorprende, ¿verdad? Que quisieran que Jesús les impusiera sus manos. Estas madres habían visto lo que esas manos podían hacer, ¿verdad? Eso lo que se llama una especulación responsable, ¿verdad? Posiblemente estas madres habían visto, ¿verdad?, lo que las manos de Jesús podían ser, así que es normal que lleven a Jesús sus niños. Y que la enfermedad y el dolor desaparecieran del contacto de las manos de Jesús. Las madres habían visto devolver la vista la vista de los ojos a los ciegos y la paz a mentes angustiadas, y querían que esas manos tocaran a sus hijos. Es una actitud y una acción totalmente normal y hasta cierto punto responsable. Si yo conozco a alguien que bendice a la gente, sana, pues déjame llevar a mi familia, déjame llevar a mis niños. Hay algo encantador en Jesucristo que todo el mundo puede ver. Es fácil creer que estas madres de Palestina creían que el toque de un hombre en las cabezas de sus niños les traería una bendición, aunque ellas no comprendieran cómo. Posiblemente no conocieran del todo lo que Jesús era en naturaleza o en su ser, pero sabía que Jesús sanaba, sabía que Jesús bendecía. Y por eso entonces no dudan en llevar a sus niños ante Jesús para que Jesús los bendiga, ponga sus manos sobre ellos. Número 2. La número 1 era las madres de los niños que llevaron a sus niños a la presencia de Jesús. Número 2 estaban los discípulos. Los discípulos parece que fueron, ¿verdad? Se nota en el texto, ¿verdad?, como un poco áspero, ¿no? Cuando vieron los niños que estaban acercándose, lo impidieron. Ese es el término que utiliza el texto bíblico. Impidieron que los niños en plural, se acercaran a Jesús. Así que fue un acto un poco áspero, duro. Posiblemente su deseo era proteger a Jesús. Veían lo cansado que estaba, veían lo que le costaba impartir sus enseñanzas. Les hablaba a menudo acerca de una cruz y ellos tienen que haber notado en su rostro la tensión de su corazón y alma. Así que lo único que querían era que no se le molestara a Jesús. Eso era lo único que podían pensar entonces, que los niños eran una molestia para el maestro. Que los niños eran una molestia para el maestro. Así que, ¿verdad?, no podemos o no debemos pensar que eran duros, ¿verdad?, en forma extremada, ¿no? Ni tampoco condenarlos, tenían sus razones. Lo único que querían era librar a Jesús de otra de esas demandas insistentes que siempre estaban drenando sus fuerzas. Jesús como hombre se drenaba. Y toda esta multitud que se le acercaba, todas estas personas que se le acercaban, pues agotaban el cuerpo físico de Jesús. Los discípulos veían eso, lo veían cansado, lo veían, ¿verdad?, que buscaba un poco de aire. Y quizá esa es la razón, ¿verdad? Quizá esa es la razón de la acción de los discípulos. Número 3, otro personaje, y es el principal, está el mismo Jesús. Esta historia no se revela mucho acerca, ¿verdad?, de ese pasaje, de esa narrativa. Solamente, como dijimos ahorita, es una corta narrativa. En este caso de Mateo 19 tenemos 3 versículos nada más, ¿verdad? Un profesor, un ministro cristiano para el siglo XX, a principios del siglo XX, George MacDonald,
solía decir que nadie puede ser seguidor de Cristo si a los niños les da miedo jugar a su puerta. Tiene lógica esta expresión de McDonald's. Nadie puede ser seguidor de Cristo si rechaza a los niños, si los niños no se le acercan, si los niños tienen miedo a acercarse a Jesús. Para Jesús nadie carecería de importancia. Repito, para Jesús nadie carecía de importancia. Algunos podrían decir, no es más que un niño. Y más cuando explicamos que aquella época no tenía mucho valor el niño. Como también hoy en día en muchas comunidades también no le dan mucho valor al niño, ¿verdad? Que los niños primero que los niños no votan, ya eso es un problema. Entonces ya para como que para algunas personas, algunos grupos, como no votan, pues no le dan valor. Pero para Jesús ya dijimos que nadie carecía de importancia. Así que alguien podría decir, mira, es un niño, no les dejes que te molesten. Pero Jesús jamás, de los jamases, iba a decir tal cosa. Nadie fue jamás una molestia para Jesús. Nadie fue jamás una molestia para Jesús. Él no estaba nunca demasiado cansado, ocupado para darse totalmente a cualquier persona que la necesitaba, que lo necesitara a él. Y eso lo demuestra, ¿verdad?, en el texto bíblico. Cuando vemos esta característica de Jesús, de que atendía al necesitado, le daba valor a toda persona, incluyendo al niño, tenemos que reflexionar sobre esto. Y tenemos que decir, mira, esto es serio. No puede haber diferencia entre Jesús y los ministros de Dios. No puede haber diferencia. Si Jesús era así con las personas sin valor, si Jesús se daba a la gente, aunque estuviera cansado, esas mismas características las tiene que tener el ministro de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, los predicadores, pastores, evangelistas. Tienen que tener esas mismas características de Jesús. Esos pasajes están ahí para eso, para que sirvan de modelo, para que nos sirvan de ejemplo para nosotros los cristianos. Hay muchas personas con jerarquía que a menudo es muy difícil llegar a su presencia. Lamentablemente esas cosas pasan. Tienen una especie de cortejo, ¿verdad? Una especie de guardaespaldas a veces, para mantener a la gente a distancia, para que no cansen ni molesten al gran hombre de Dios. Qué triste cuando vemos esas cosas, ¿no? Vemos el hombre de Dios y vemos como un círculo alrededor, que no hay otra palabra para eso, como si fuera un guardaespaldas. Entonces acercarse a esa persona, eso es, pide una cita y yo te doy la fecha. Jesús no era así. Jesús no era así. Y aun cuando los discípulos dijeron a los niños, no lo molesten, Jesús dijo, no lo impidan. Dejen que se acerque a mí los niños. Los niños que no tenían valor en la sociedad. Los niños que no tenían, ¿verdad?, dinero. Jesús les dio valor, les dio importancia. Número 4, vemos a los niños, ¿verdad? Dijimos a las madres, a los discípulos, a Jesús. Y número 4 sería, otro personaje es los niños. Jesús decía de ellos que estaban más cerca de Dios que nadie más. Son palabras muy fuertes. La sencillez del niño está desde luego más próxima a Dios que ninguna otra cosa. La sencillez del niño. Tenemos que preguntarnos, ¿somos sencillos? ¿Somos sencillos? La tragedia de la vida es que a medida que nos hacemos mayores, nos vamos alejando de Dios en lugar de irnos acercándonos a Él. Jesús reprendió a los discípulos. ¿Cómo los reprendió? Bueno, les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Hay dos
dos partes de la oración, ¿no? Por eso muchos piensan que es, ¿verdad? Tiene un tono, ¿verdad? de reprensión, porque estás diciendo lo mismo dos veces. Dejar a los niños venir a mí, ya con eso era suficiente, pero Jesús no lo dejó ahí. Dejar a los niños ir a mí y no se lo impidáis. Es lo mismo. Pues si tú estás dejando, no estás dejando a los niños venir a Jesús, se lo estás impidiendo. Estás impidiendo que los niños vengan a Jesús. Así que muchos piensan que las dos verdades o dos argumentos, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, indica reprensión. Está reprendiendo, está corrigiendo a sus discípulos, que tenía todo el derecho. Era Jesús, era Dios y era el maestro de ellos. Y ellos eran sus discípulos. Así que Jesús aprovecha esto para enseñarles a ellos el valor del niño, en no realizar este acto de impedirse lo que se acerquen a él, y después los compara con que son mayores en el reino de los cielos el que es como un niño. El reino de los cielos no está limitado a los adultos, que pueden ser considerados de mayor valor que los niños. La sociedad quizá puede considerar que los mayores tienen quizás más valor que los niños. Pero el reino de los cielos no está limitado a los adultos. También le abre las puertas a los niños. Esto implica, como podemos leer en Mateo 19:15, que el Señor tenía tiempo para todos los niños, porque no se fue de esa región sino hasta que los hubo bendecido a todos. Si leemos el verso 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Okay? Como ya dijimos, el término está en plural, eran varios niños, no dice la cantidad, pero eran varios niños, conociendo y haciendo el análisis de la fama de Jesús, de la gente buscando, ¿verdad?, esa intimidad con Jesús. Debieron ser muchos niños. Y Jesús toma tiempo para poner las manos sobre ellos. Toma tiempo. No, que no tengo prisa. Ustedes discípulos, oren por ellos en forma general. No, cogió tiempo para ellos. Jesús quería que los niños se le acercaran porque los ama y porque tiene la actitud que uno necesita para acercarse a Dios. El niño tiene las actitudes que todo adulto necesita para que nuestro acercamiento hacia Dios sea efectivo. Jesús no quiso decir que el cielo es solo para los niños, no, sino que la gente requiere actitudes semejantes a los niños para confiar en Dios. Es claro que la receptividad de los niños era un contraste notable con la obstinación de los líderes religiosos que permitieron interponer su sofisticación y educación religiosa en la vía de la fe simple, necesaria para creer en Jesús. En muchos tiempos, en muchas épocas y muchos líderes han puesto el evangelio como algo complicado, no como algo simple. Y al ponerlo complicado le cierran las puertas a los niños. Por eso es importante que los niños tengan buenos maestros. Y eso es otro tema, ¿verdad? Que sería bueno tocarlo en otra ocasión. Pero no sé qué pasa, no sé qué está sucediendo, pero como que no le dan importancia tampoco a tener un buen maestro para los niños. No, ponte al hermanito que está empezando para que le dé caso a los niños, como si eso no tuviera importancia. Los mejores maestros deben estar con los niños. Parece contradictorio lo que vemos en las iglesias, pero este pasaje nos revela eso, el valor de los niños, las actitudes de los niños, el corazón simple de un niño, la mente simple de un niño.
Pues si eso está así, de esa manera, si ese corazón, si esa mente está abierta, como la tienen los niños, entonces 2 más 2 es 4. O sea, los niños tienen que tener los mejores maestros, porque son seres humanos que su mente, su corazón están abiertos a recibir toda la verdad de Dios. No es poner a aquel que no domina bien la pedagogía, que practique primero con los niños para después ponerlo con los adultos. No. Tenemos que tomar esto bien en serio. Y no es que tampoco hagamos niveles de maestros, no. Tenemos que poner los mejores maestros en todos los niveles, incluyendo el de los niños. En conclusión, Jesús enseñó que el reino de los cielos pertenece a los niños. ¿Por qué? Porque ellos personifican las actitudes espirituales necesarias para entrar en él. Humildad, lo mencionamos. Dependencia absoluta de Dios, lo mencionamos. Una fe sencilla. Esta frase registrada en este pasaje de Mateo, tanto 19 como capítulo 19 como capítulo 18, resalta las siguientes razones fundamentales, que son razones espirituales y teológicas. Humildad y ausencia de mérito, lo mencionamos, muy importante, una característica muy importante de los niños, que también tenemos que tener los adultos. Humildad y ausencia de mérito. En la época de Jesús, los niños eran considerados insignificantes y sin estatus social. Al decir que el reino es de ellos, Jesús enfatiza que no se entra por poder o méritos propios, sino reconociendo la propia incapacidad y necesidad de la gracia de Dios. Otra característica que mencionamos, la dependencia total. Así como un niño depende completamente de sus padres para subsistir, el creyente debe depender totalmente de Dios. Otra característica, la pureza y sinceridad de los niños. Porque los niños suelen ser genuinos, sin hipocresía y con una disposición natural para perdonar rápidamente, sin guardar rencor. Una característica sumamente necesaria para todo aquel que ama a Dios y que quiere estar en el reino de los cielos. Otra característica, fe receptiva. Fe receptiva. Reciben la verdad de manera directa. Los niños reciben la verdad de manera directa, sin barreras, sin prejuicios o defensas que los adultos suelen construir con el tiempo. El niño escucha la verdad y no está pensando refutarla al momento como hacemos los adultos. El niño la recibe en forma directa. Es una fe receptiva. Así que todo esto tenemos que aplicarnos a los adultos, a nosotros. Jesús no pedía ser infantil o inmaduro. Jesús no está pidiendo eso. Sino adoptar la nobleza de corazón de un niño. ¿Esto implica qué cosa? Esto implica volverse pequeño. Renunciar a la ambición de ser el más importante. Según, claro está, los estándares del mundo. Esto implica confianza plena. Vivir con la seguridad de que se tiene un Padre Celestial que nos cuida en cada detalle. Esto implica vivir el presente. Los niños tienen la capacidad de vivir cada momento con intensidad, lo disfrutan. Así que el niño tiene esa capacidad natural innata de vivir cada momento con intensidad y asombro. Algo que Jesús valora para la vida
espiritual. Para la vida espiritual. La orden de Jesús. La orden de Jesús es dejar a los niños venir a mí. Esta orden de Jesús, dejar a los niños venir a mí, en Mateo 19, revela varias verdades. Número 1, los niños necesitan ser bendecidos por el Señor. Número 2, el Señor quiere bendecir a los niños. La narrativa bíblica lo dice en forma explícita. Jesús quiere hacerlo. No es que lo pensó, déjame pensarlo, los discípulos tienen razón, déjame ver si lo hago. Él no dudó, deja a los niños venir a mí, se acercaron y bendijo a cada uno. Jesús quiere hacerlo, Dios quiere bendecir a los niños. Número 3, hay que animar a los padres a que lleven a sus hijos a Jesús a una edad temprana y les enseñen sus caminos. Número 4, Jesús tiene consideración por los más débiles, por los más vulnerables entre nosotros. Número 5, los que se acercan a Cristo deben hacerlo con humildad, fe y sencillez, una sencillez propia de los niños. Así que como los niños que confían implícitamente en sus padres, los creyentes debemos también confiar en Dios. La fe no consiste en saberlo todo o hacerlo todo bien. Se trata de saber que pase lo que pase, nuestro Padre cuidará de nosotros. Esa confianza en Él, incluso cuando la vida es aterradora, cuando la vida es triste, que no tiene sentido, es lo que hace que un creyente sea como un niño. Como dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios verdaderamente ama a sus hijos. Amén. Lo dejamos hasta aquí, en este acercamiento exegético de estos dos pasajes de Mateo 18 y Mateo 19, porque de los niños es el reino de los cielos. Así que, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que usted también, ¿verdad?, puede escuchar esto grabado posteriormente, tanto en YouTube cuando lo pongamos o en la plataforma de Facebook, lo puede escuchar nuevamente. Damos las gracias a los hermanos que se sintonizaron con nosotros en esta hora de 5 a 6, tanto los que nos escucharon por radio como también nos escucharon por la plataforma de Facebook de Radio Vida, ¿verdad? Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. También damos gracias a nuestro hermano Roberto, la herramienta del Señor para que esto salga al aire. Así que, amado hermano, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.